Pues cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes a todos. No sé si no me conoceréis o sí. Yo soy Antonio Pérez, soy profesor de la Escuela de Shiatsu desde hace tiempo, desde el 2007 que me gradué como instructor. Vengo trabajando en lo que es la terapia manual desde el 2002, aunque desde que conocí el Shiatsu es a lo que me dedico enteramente. Lo combino con la medicina tradicional china, ya también soy licenciado en medicina tradicional china por la Universidad de Beijing. Y además de eso, mi curiosidad por la anatomía, la patología y el gusto de la fotografía me hizo que después hiciese técnico de imagen para el diagnóstico de medicina nuclear, que tiene un nombre muy largo, muy pomposo, pero simplemente es el chavalillo que te hace la radiografía cuando vas al hospital todo domingo, ¿vale? Entonces, debido a eso y debido a que cuando empecé a trabajar y yo veía que los pacientes, el primer sitio que van no es al terapeuta de Shiatsu, al médico da muchas vueltas, ¿no? Entonces, cuando tienen una imagen o tienen una radiografía, una resonancia, tienen una eco, tienen cualquier cosa, te la traen. Tú la coges, la ves, te quedas un poco como con cara de huevo, por decirlo así, ¿no? Diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué hay aquí? ¿Qué veo? Por mucha anatomía que quieras saber, no lo sabes bien, ¿no? Entonces, por eso fue por lo que se le propuso a la escuela hacer estos monográficos, que el objetivo no es que aprendáis radiología, sino que simplemente nos hagamos un poco el ojo a lo que son las imágenes, ¿vale? Vamos a ver bastantes imágenes y va a haber una parte que es la parte importante, la que yo me apuntaría y me guardaría en un papelito, que lo vamos a ver más adelante, que es a qué corresponde cada cosa cuando yo veo una radiografía, ¿vale? Porque distinguir una rodilla de un codo, pues más o menos es fácil. Una columna, pues también. Una cadera de un cráneo, pues es fácil de distinguir. Pero los pequeños matices es lo que si tenéis apuntado a qué corresponde cada cosa, vamos a intentar saber lo que es, ¿vale? Entonces, bueno. Todo empezó con esto, con el señor William Conrad Röntgen, el 8 de noviembre de 1896, jugando en su casa con los átomos y los fotones y la radiación y todo eso, pues consiguió algo que no sabía exactamente lo que era, y como todo, pues tiró de su mujer y le dijo, Berta, por eso esto se llama la mano de Berta, Berta, a ver, pon aquí la mano. Puso la mano y hizo la primera radiografía que luego se presentó al comité científico. Por eso los frikis de la radiología, como yo por ejemplo, el 8 de noviembre celebramos el Día Internacional de la Radiología, nos ponemos esto en el fondo del WhatsApp, bueno, ese tipo de fricadas, ¿no? Entonces esta fue la primera radiografía que se hizo en el mundo, de ver la mano de Berta con su anillo, y como veis, diagnóstico poco, porque poco vemos ahí, ¿vale? De eso a esto, que es lo que tenemos hoy en día, que es una radiografía digital, y vosotros en la presentación íbamos a tener radiografías cogidas de libros y radiografías hechas por mí o por algún compañero. Por un compañero hay una sola. La mayoría, como esta por ejemplo, son hechas por mí en el hospital. Entonces, si os fijáis, de lo anterior, que no se distingue nada, aquí, que podemos ver perfectamente toda la zona trabecular de la mano, distinguimos bien perfectamente sus 8 huesecitos, los picos del cúbito, por ejemplo, todo tiene una definición muy buena, ¿vale? Aparte de la rotura, que es muy escandalosa, pero luego fue un tironcito y ya. Fue una caída, una señora mayor se cayó, se intentó agarrar, ¿no? Y la verdad es que el dedo era como, madre mía. Pero luego nada, fue un tironcito y para casa, colocarlo y ya está, ¿vale? Entonces todas estas evoluciones científicas nos llevan a conseguir imágenes como esta o imágenes como esta otra, ¿vale? Esto es lo que se llama una tractografía. Una tractografía es la imagen de los nervios, en este caso de los nervios cerebrales. Puede que la imagen os suene porque es también portada de un disco, es una imagen, si tú pones tractografía en internet, la típica imagen que te va a salir en Google, la primera va a ser esta, ¿no? Tractografía. Tractografía. ¿Vale? Y por ejemplo, esto es cerebral, pero se puede hacer muy habitualmente, por ejemplo,
del nervio mediano. El nervio mediano, si sabéis, es el nervio que pasa por la mano y es el que se afecta cuando hay el síndrome del túnel carpiano, ¿vale? Entonces, se puede ver. Hay varias formas de saber si los nervios están bien. Otras son las electromiografías, que es poner un electrodo que emite una corriente eléctrica y otro que recibe esa corriente y se ve si realmente está pasando o no la función del nervio, ¿vale? Todo esto, al fin y al cabo, es un postprocesado, ¿de acuerdo? Pero bueno, es para que veáis lo maravilloso, lo llamativo que pueden ser algunas cosas, ¿vale? Bueno, dentro de la anatomía vamos a hacer un repaso de los planos. No sé qué tal lo lleváis vosotros la anatomía y los planos, pero los planos es algo súper importante para saber dónde nos situamos. Entonces, siempre tenemos que saber que esto es la parte superior o craneal, abajo es inferior o caudal, tenemos anterior, posterior, la parte más hacia central del cuerpo es la parte medial y la parte más alejada del cuerpo la parte lateral, ¿de acuerdo? Luego, en cuanto a los planos o cortes, como le llamamos nosotros, tenemos tres: axial, coronal y sagital. El axial sería en este caso el morado. Y me cortas así, una loncha, y me miras desde arriba, ¿vale? El plano coronal, que digamos la forma de acordarse es si te pones la corona, te cortan así. Son cortes estos así y vistos desde el frente, ¿vale? Que sería el plano coronal en amarillo, ¿vale? Cortado así, coronalmente. Y el corte sagital sería visto desde el lateral, o sea, en vez de cortarme así, me cortáis así, lonchitas, como jamón bueno y visto desde aquí, desde el lado, ¿vale? Teniendo claro esos tres planos y un poquito de anatomía, vamos a intentar dilucidar todas las imágenes, ¿vale? Entonces, esta primera imagen, ¿qué creéis que es? Tenemos cuatro opciones: o radiografía, o resonancia magnética, o TAC, o ecografía. Esta Eso sería una resonancia magnética, posiblemente. y esta, Ahí parecidas una y otra. es parecida. A lo mejor resonancia es más de abajo. Y es una ecografía. Ecografía es la que más prueba tenemos, la que menos se ve, sabemos que es la eco, ¿no? La duda es la segunda y la tercera para mí. Yo creo que los dos son de... Ecografía, Bueno, radiografía. entonces apostamos radiografía, ¿Has dicho tal? TAC o escáner. Yo sería tal la segunda, la tercera resonancia y la cuarta ecografía. No lo sé. Vale. Juramos. El premio. ¿Qué vamos a hacer para nada? Muy bien. ¿Vale? Ahora lo vamos a ver más a fondo, pero si os fijáis, aquí en la imagen del TAC, lo que es musculatura no se ve nada. Se ve todo un buruño borroso. Pero la trabécula del hueso sí la veo bien. Y aquí el hueso, tampoco es que vea nada trabecular, pero oye, veo el deltoides, veo el supraespinoso, veo cosas. Y esa sería la ecografía, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir una por una explicando lo que es cada cosa, ¿vale? Lo primero, tenéis que ver los equipos. Siento no tener una imagen más actualizada y que sea un equipo un poquito antiguo, no es totalmente digital. Esta es la sala de radios del Hospital Ramón y Cajal de aquí de Madrid, una de las salas de radios, en las que esto es el equipo de rayos, donde se generan los rayos X. Los rayos X, no les voy a dar una clase de física de radiación ahora mismo, pero bueno, dentro de ese cacharrillo hay una cosa que se llama ánodo y cátodo, que lo que hacen es generar un fotón de luz que te atraviesa y hace una imagen, ¿vale? Y esa imagen es captada antiguamente. Era por unas placas con plata y tal, que luego teníamos que revelar y sacar esas radiografías que tú tenías físicamente. Luego pasaron a una cosa semidigital, que nosotros metemos aquí
una placa, la hacemos, la llevamos a una reveladora y nos sale al ordenador. Y ahora hemos pasado al digital puro y duro, que está integrado el captador de imagen dentro, y yo simplemente toco el botón y cuando toco el botón me aparece la imagen en la pantalla. Entonces es brutal, ¿vale? Dependiendo de qué quiera hacer, voy a utilizar o el booking mural, que se llama, que es para hacer cosas de pie, una radiografía de tórax. Este sería para hacer un cuerpo completo, o la cama. Lo que es la mesa, que se mueve también para todos los lados, que me sirve pues para hacer caderas, abdómenes, muchas cosas, ¿vale? Que al final luego haces mil cosas, porque cuando te viene un tráfico de urgencias, pues lo que le tendrías que hacer de pie, no solo puedes hacer de pie, se lo haces aquí de lado y te buscas tus mañas, pero bueno, puedes hacer mucho, ¿vale? Esto sigue siendo radiografía también, y es lo que se llama telemando. En el telemando, que está ya un poquito en desuso, pero todavía se siguen haciendo, se hacen pruebas como por ejemplo los EGDs, que son los gastroesofágicos, que te ves esa papilla de bario y se ve perfectamente todo el esófago, el estómago, se ve el cardias o enemas opacos para ver todo dibujado en el intestino grueso, que luego vamos a ver. Tienen las bridas ginecológicas, porque también se hacen unas pruebas que se llaman salpingografías, de rellenar de contraste el útero para ver si hay problemas de capilarización para las mujeres que no se quedan embarazadas, ese tipo de cosas. Entonces, esta mesa es capaz de ponerse de pie, de moverse para todos los lados, de girar, hace muchas cosas, muchos movimientos, ¿vale? Esto es un mamógrafo de los más novedosos que vosotros sois jóvenes, a lo mejor no sabéis hecho todavía una mamografía, pero bueno, las mamografías necesitas una compresión del seno para conseguir la imagen y se hacen dos imágenes. Una imagen claudiocanal desde arriba y una imagen lateral que te coge toda la parte lateral. ¿Qué tiene de novedoso estos equipos? Que se llaman tomografía también, porque tomografía son muchos cortes, como lo del TAC. Entonces, no solo te hace una radiografía, sino que además de eso, te consigue después hacer 21 cortes de la imagen. Entonces, en el screening que se está haciendo, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid para detectar cáncer de mama, al tener la tomografía hemos pasado a detectar problemas en los senos de 0,1 milímetros. Con lo cual, si tú lo haces y lo coges en un estadio tan temprano, es muy fácil de que no haya problema. ¿De acuerdo? Entonces, no es solo tener una radiografía, sino que te hacen una tomosíntesis, y salen unas entre 19 y 21 imágenes, normalmente. ¿Vale? Esta es la famosa resonancia, que a todo el mundo le da obvio, que te dicen, ¿es abierta o cerrada? Todas son abiertas. Tienen un agujero por delante y un agujero por detrás. Todas son abiertas. Hay algunas que las llaman abiertas de verdad, que a mí me parecen más agobiantes, porque están abiertos los lados, pero aquí está súper cerca, ¿vale? Y la potencia magnética que tienen son menores, entonces no sirven para hacer todas las pruebas. También hay, por ejemplo, mini resonancias para hacer una muñeca, un codo. Si quieres hacer un buen estudio, necesitas una resonancia muy potente, ¿vale? Luego hablamos un poquito de las resonancias y de las cosas buenas y malas que puede llegar a tener. Y el TAC, no os he traído una imagen del TAC, porque el TAC es que es exactamente igual. La única diferencia es que no tiene la chimenea, que no está conectada al techo. La resonancia tiene una chimenea porque lleva unos gases para mantener la temperatura. Por eso la sala de resos, si os habéis hecho alguna vez una resonancia, hace muchísimo frío. Hace muchísimo frío porque necesita la resonancia estar a 0 grados Kelvin, que es menos 256 grados centígrados. Un frío impresionante para conseguir el superimán, ¿vale? Pero bueno, eso lo hablamos después. Y un ecógrafo, ¿vale? Simplemente para que os familiaricéis con las máquinas, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar con lo que es una radiografía, ¿no? Vale, como habíamos dicho antes, la radiografía
lo que utiliza son rayos X. Los rayos X son fotones de luz que son radiación ionizante. O sea, la radiación no es buena. La radiación es muy baja la dosis. Una pequeña radiación puede estimular, pero una radiación continuada es mala. ¿Vale? Por ejemplo, en la Sierra de Madrid, la Sierra de Guadarrama, está llena de granito y emite gas radón, y el gas radón es radiactivo. Entonces, el sol es radiación. La aurora boreal será preciosa el que la vaya a ver, pero emite una radiación impresionante. ¿Vale? Las dosis que utilizamos a día de hoy son muy bajas. ¿Vale? Por ejemplo, hay una prueba, y está en YouTube, hecha por unos médicos de un hospital de Andalucía, no sé exactamente en qué hospital es, ahora no lo recuerdo, en el que se hace una mamografía y ponen un detector de dosis en el cuello para saber cuánta radiación te llega del tiroides. Y una mamografía equivale a 4 horas tomando el sol en la playa. Es poco. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros los que hacemos las radiografías no podemos estar expuestos a 80 radiografías todos los días, porque entonces tendríamos un problema. Antiguamente las radiografías lo hacían diferente, o sea, los rayos lo miraban y se ponían a mirar los médicos y entonces las córneas, que es una cosa que coge mucha radiación, terminaban ciegos, pero era por eso, porque no había una protección. La radiación, ahora la radiación que se emite es una dosis muy baja, se intenta dar la dosis mínima. Por ejemplo, en los equipos, a ti si te viene un niño, tú tienes la opción de elegir que sea pediatría pequeño, grande, mediano. No le voy a dar la misma dosis a un abdomen de un niño pequeño de 4 años que a un señor de 30 y 180 kilos. ¿Vale? Ese va a necesitar una cantidad de dosis mucho mayor. ¿Y eso se puede graduar con los equipos? Eso se gradúa con los equipos. Hay dos factores, uno se llama los kilos y otro los milis, el kilovoltaje y el miliamperaje. Uno es la cantidad de fotones que yo tiro y otro la velocidad de fotones que yo tiro, que yo disparo. ¿Vale? Entonces, no es lo mismo la cantidad de fotones que yo necesito para atravesar una muñeca que la cantidad de fotones que yo necesito para atravesar una cadera. Lógicamente, para esto voy a necesitar más cantidad de fotones y más velocidad, y para esto menos. Entonces, tú eso lo mides. Luego proteges a la persona. Si te vienen niños, siempre vas a proteger las gónadas, a no ser que sea contrario a lo que necesitas. Por ejemplo, si me pides una radiografía de la pelvis entera, si yo te lo protejo, puedo estar escondiendo una fractura. Entonces no te puedo proteger. Si vienes, o sea, lo primero que hay que hacer cuando alguien viene a hacerse una radiografía, cualquier prueba de imagen, lo primero y más importante, parece una obviedad, pero no, es preguntar el nombre. Y preguntar el nombre. Yo soy muy pesado, yo lo pregunto 30 veces. Porque no puedo hacer una radiografía a una persona y ponerla en el historial de otra. Es una obviedad. Pero la gente cuando va al hospital va muy loca. O sea, tú puedes salir, llamar a no sé quién y se te mete otro. Y tú te piensas que es fulanito y le haces una cosa y es otra. Si luego hay errores, muchas veces hasta las peticiones que te llegan, que te pasa que le dices, venga, a ver, el tobillo. También no me duele el tobillo, me duele la rodilla. Si te han pedido un tobillo, porque el tobillo no me duele, mira cómo tengo la rodilla. ¿Sabes? Llamas al médico, oye, ¿qué pasa esto? Ah, pues nada, pues dale la rodilla. Por Dios. Entonces, errar en la persona es el peor error que puedes tener. Y la otra cosa que tienes que preguntar siempre, si es una chica y está en edad de merecer, como dicen los abuelos, es si estás embarazada. Si estás embarazada, no te voy a hacer una radiografía. ¿Vale? Y si tienes la duda, tampoco te la voy a hacer. Si tienes duda, vas a ir a que te hagan el test, y si no estás embarazada, entonces te hago la radiografía. Y si estás embarazada y necesitas la radiografía, que sea el médico el que valore qué es más importante, hacerte la radiografía o no.
y te voy a rodear de plomo la tripa todo lo posible. Y además me vas a tener que firmar un consentimiento consintiendo que vas a recibir una cantidad de radiación, ¿vale? Todo eso ahora mismo está hasta medido. De hecho, si por ejemplo vosotros vais con vuestro hijo y por lo que sea no le protegen y os da por poner una denuncia, por ejemplo, eso se investiga y queda registrado la dosis en miligrays, que se llama, la dosis que se le ha dado a ese niño. O sea, el niño debe estar protegido, pero además de estar protegido, el niño debe de recibir una cosa que es lo que se llama el concepto ALARA, que es as low as possible, o sea, lo menos posible, la menor radiación posible que necesite para conseguir una imagen que sea diagnosticable, ¿vale? Y ahora el TAC. TAC, que ya no se utiliza la palabra TAC, se utiliza TC. ¿Por qué? Porque TAC significa tomografía axial computarizada. Pero axial es que solo me da cortes axiales. A día de hoy ya no da solo cortes axiales, sino que el TAC gira de manera helicoidal y puedes hacer tanto imágenes axiales como coronales como sagitales. Por eso se llama TC, ¿vale? Y tú puedes elegir en esos giros que da el tamaño de los cortes. Por eso puedo ver cráneos de 8 milímetros como es el de la izquierda o cráneos a cortes de 2 y que sea más diagnosticable. Si yo hago cortes de 8, si en el medio hay un coágulo, puede que lo coja o puede que no lo coja en la imagen. Si hago lonchas más finitas y hay un coágulo, sí que lo voy a enganchar, ¿vale? El TAC utiliza radiación también, también utiliza radiación ionizante. Tiene un emisor de fotones y un captador que van girando a muchísima velocidad y más o menos en hacer un tórax abdomen, que es desde el cuello hasta la sínfisis de pubis, tarda unos 10 segundos el TAC. Y le mandamos al médico 400 y pico imágenes, 400 y pico cortes. Así, ¿vale? Y eso lo que utilizamos es una escala que se llama los valores Hounsfield, que son traducidos a colores. Para ver Hounsfield desde lo más oscuro a lo más blanco. Lo más oscuro son, por ejemplo, los pulmones, que son hasta menos 800 unidades Hounsfield, y lo más blanco sería el hueso, ¿vale? Luego vamos a ver detenidamente los colores. Esta es una imagen de un TAC dental, que yo me gusta ponerlo, aparte porque he trabajado tiempo haciendo TAC dental, porque ahora está muy habitual que la gente se ponga implantes en la boca. Entonces cuando te ponen implantes, si te lo pones en el maxilar superior, no pasa nada. Si se pasan con la cantidad de tornillo, como mucho, te pueden atravesar y entrar en el seno, como muchísimo. Pero el maxilar inferior, que es este y tiene estos puntitos, para aquí tenemos un nervio, que es el nervio dental. Ese nervio, con el TAC podemos saber perfectamente la distancia que hay, hecho en muchísimos pequeños cortes, ver la distancia que hay, la cantidad y calidad de hueso que yo tengo. Porque si te ponen un tornillo y se pasan y te pinchan el nervio, te hace la cara así, ¡pum!, se te va para abajo, ¿vale? Entonces esto simplemente lo pongo como recomendación para todos los que, si algún día os tenéis que hacer un implante dental, si es en el maxilar inferior, cuesta 100 euros, haces un escáner, no es para tanto, es un momentito, merece la pena, ¿vale? Y pasamos a la resonancia. Primero tenemos, ¿qué parte creéis que es? ¿De arriba? Las tres son la misma parte, Son la misma. pero son un corte axial, un corte coronal y un corte sagital. O sea, decía la zona cadera, el ilio, no sé. ¿La rodilla? Arriba, ¿no? Bueno, tú... Arriba parece una rótula, puede parecer una rótula, pero no es una rótula, es un olecrano. Lo que parece una rótula.
si esto creéis que es una rótula, no, no es una rótula. Pero es la misma imagen las tres, dices. Es la misma zona anatómica. Ah, la misma zona, vale. Diferentes cortes, uno es axial, otro es coronal y otro es sagital, Vale. pero es la misma zona anatómica. Sí, ahora que has dicho eso, claro, aquel es visto desde aquí, Es desde un atrás, codo. la del medio, Claro, es un codo visto desde cortado. Aquí tenemos lo que es el orecrano. Aquí veis húmero, cabeza radial, cubital y vista epicóndilo. lateral, epicóndilo. ¿no? Epicóndilo. Claro, epicóndilo. Epicóndilo, epitroclea, ahí no sabríamos ir bien. Bueno, aquí tenemos masa, el posterior. Bueno, faltan los datos de hacia dónde se ve cada cosa, ¿vale? Y la resonancia magnética no es radiación ionizante, ¿vale? La radiografía y el TAC sí emite radiación y la resonancia no emite radiación. La resonancia lo que nos hace es, lo que habíamos dicho, es que es un superimán. Un superimán significa que no puedes entrar en la sala con nada metálico. Si entras con algo metálico, ¡pum! Sale pero disparado. Disparado. Esta es la prueba de coger una moneda y casi no la puedes sujetar. O sea, es un imán muy potente. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos hechos de agua, ¿vale? Entonces, cuando entramos en ese campo magnético, todas las moléculas de hidrógeno de nuestro cuerpo se ponen todas mirando al mismo. Así, tal como para el norte, todas iguales. Y después lo que hago es excitar esos iones de hidrógeno mediante pulsos de radiofrecuencia. Si os habéis hecho alguna vez una resonancia, es ese ruido que se oye, el dum, 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 esos son los pulsos electromagnéticos de radiofrecuencia. ¿Qué consigue ese pulso? Que yo, los dos átomos de hidrógeno que tengo, vamos a imaginar que son dos peonzas, le emito el pulso de radiofrecuencia, los excito y es como si pusiese a girar las dos peonzas a la vez. Si las dos peonzas giran a la vez y yo las doy el mismo impulso, la que esté en un entorno que le provoque más resistencia va a tardar menos tiempo en pararse que la que esté en un entorno que no le provoque resistencia. Por ejemplo, si una molécula de hidrógeno está en un medio líquido o acuoso, va a estar más tiempo dando vueltas que la que esté en un medio graso o en un hueso, por ejemplo, que esa va a tener más resistencia y se va a parar antes, ¿no? Entonces, eso, mediante unos algoritmos súper complicados, una cosa que se llama transformada de Fourier, lo llevan al espacio K, bueno, física de la resonancia magnética, se transforma en estas maravillosas imágenes, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esos impulsos que yo le doy, puedo jugar con ellos. Pueden ser muchos y rápidos, pueden ser pocos y lentos, puedo jugar con esos impulsos. Esos son lo que llamamos secuencias. Entonces, dependiendo de en qué secuencia estemos, voy a ver las cosas de un color o de otra. Aquí los músculos los veo negros y aquí los veo blancos. Por ejemplo, eso es porque estoy jugando con las secuencias. O le puedo decir que lo que sea grasa ahora no lo quiero ver. Entonces, así puedo detectar diferentes lesiones o saber qué problema es el que hay, ¿vale? Y luego tiene cosas maravillosas, que también son cosas un poquito más feas dentro de la resonancia, que es que, bueno, ese superimán se mide en teslas. Habíamos dicho que las abiertas solo valen para pequeñas cosas, porque la potencia es muy poca, es o 0,5 o 1 tesla, no hay más. La resonancia normal, la que tiene en cualquier hospital, suele ser de 1,5 teslas, que son bastante potentes ya. De 2 teslas no hay, porque hay una interferencia con la radiofrecuencia de las ondas de radio normales que tenemos, y pasaríamos a las más potentes, a las superresonancias, que son las de 3 teslas. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, pues, neuroresonancias, resonancias de la cabeza. ¿Para qué nos sirven? Para que, por ejemplo, una cosa fantástica, que es que si una persona tiene un tumor en la cabeza, yo con la resonancia voy a delimitar exactamente dónde tiene el tumor.
y como sé, tengo un conocimiento suficiente el médico tiene un conocimiento suficiente del cerebro y de qué partes sirven para cada cosa, mientras que estás dentro de la resonancia, cuando yo hago algo y utilizo una parte del cerebro, consume oxígeno. Eso yo lo veo en la imagen de la pantalla. Veo que se activa esa zona cerebral. Entonces, dependiendo de dónde esté el tumor, a lo mejor le tengo que decir a la persona que hable, que mueva una parte del cuerpo, que haga algo. Entonces voy a saber que puedo quitar tumor hasta aquí sin que pierda el habla, por ejemplo. O que si quito esa parte, va a perder el habla, va a perder la movilidad de una zona, va a perder visión, va a perder memoria, va a perder cualquier cosa. ¿Vale? ¿Por qué os decía que hay una parte oscura también? Pues porque eso también se puede utilizar para ver cuándo se activan las zonas del placer o de la emisión de dopamina en el cerebro. Entonces, eso es lo que se llama neuromarketing. Te meten dentro de la resonancia y te dan a leer una colonia. No, esta no le gusta. Esta sí, pues esta la vendo. Le doy a probar algo, esto le gusta, o le enseño una imagen y sé qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta, porque lo veo en la pantalla, porque su cerebro se activa cuando ve algo que le gusta. ¿Vale? Y la eco, la imagen que habíamos visto antes. Bueno, saber que es una eco es fácil, lo difícil es saber qué es. Me resulta súper complicado muchas veces decir que por qué ven ahí. Esta mañana se echaba las manos a la cabeza, pero yo he visto médicos con su edad y su experiencia ir a hacer ecografías del brazo con el libro de anatomía. Porque la ecografía es complicada, no, lo siguiente, ¿vale? Venga, vamos, os voy a dar pistas. Es un corte axial y es del brazo. Trocánter mayor y trocánter menor. Sí. ¿Qué pasa entre el trocánter mayor y el trocánter menor? La corredera bicipital del bíceps, La corredera bicipital, exactamente. En la corredera bicipital tenemos el tendón de la cabeza larga del del bíceps, bíceps. premio, ¿vale? Y el ligamento transversor. Entonces, trocánter menor, trocánter mayor, tendón de la cabeza larga del bíceps Vale. y ligamento. En este caso no tenemos tendinitis. Si esto estuviese hecho así, tendríamos una inflamación y tendríamos una tendinitis. ¿Vale? Eso es una ecografía. Eso es un ecodoppler, ahora lo vamos a ver mejor. Y la ecografía tampoco es radiación ionizante. La ecografía no radia. La ecografía es un pulso, un eco. Es como un sonar. Yo emito el eco, rebota, vuelve y me dice algo. Depende de en dónde rebote, me va a decir una cosa u otra. Por ejemplo, si yo tengo un quiste, al pasar el eco, si el quiste es de agua, me va a generar unas ondas. Pero si el quiste es de algo sólido, me va a generar una sombra. ¿Vale? Entonces ahí puedo diagnosticar. El famoso ecodoppler, que es este, que es, bueno, el efecto Doppler, tampoco no vamos a aprender una clase de física, pero para lo que me sirve es para detectar flujos sanguíneos o flujos de líquido, pero sobre todo lo que hacemos son flujos sanguíneos. Y nos pintan diferentes colores, el que va y el que viene, como si fuese una carretera en dos direcciones. El azul va y el rojo viene. Aquí hay movimiento. Aquí hay una estenosis. Algo pasa. Habrá un trombo, habrá una estenosis, habrá cualquier cosa, una placa de ateroma, lo que sea. Algo hay que no deja que el flujo sea continuo. ¿Vale? Pero esto, el color que habías... El color es por el doble. Entonces,
¿Se ve así el Se ve color así. que había hecho o de...? Sí, sí, tú le das un botón Ujú, y activas el Doppler ujú, y entonces ese eco que va y viene ujú. detecta el flujo que va pasando. Y tú le dices, el que vaya para allá me lo pones de rojo y el que vaya para acá me lo pones en azul. Y sabes cuál es el que va y cuál es el que viene. ¿Vale? Esos son sobre todo pues, para hacer ecografías vasculares, en arterias o en venas. Y después, mediante software, porque no es nada más que un software, tenemos lo que se llama ecografías emocionales, emocionales, porque no son diagnósticas. O sea, en una ecografía de una embarazada, las ecografías que te hacen normalmente sí son diagnósticas, porque se miden cosas, se ven cosas. El problema es cuando sabes para qué es la ecografía que van a hacer y eres tú el padre, por ejemplo. Entonces, hay una ecografía que todo el mundo va muy contento a la ecografía, pero el que sabe lo que es va tiritando porque lo que van es a saber si ese feto en el cerebro hay algo o está vacío, o esta no es vacía, como decimos nosotros, somos muy bestias algunas veces. Entonces ese día el técnico que va con su mujer ¿vale? Y esto simplemente es un software que es muy bonito, pues reunir a toda la familia, pues, verlo en una pantalla grande y decir, ¡ay! Se parece a mamá, se parece a papá. Pero el diagnóstico no es, ¿vale? 4D no es diagnóstico. Ahora es lo que tenemos que apuntar, lo que yo sí que realmente me apuntaría, que son las densidades, que es lo que vamos a ver, las densidades que nos sirven sobre todo para ecografías y para TAC, ¿vale? Lo de arriba es una radiografía, creo que he dicho ecografía, perdonadme, es una radiografía de la apófisis odontoides, y lo de abajo es también una apófisis odontoides en un corte de un TAC, hecho en un PC, en un estudio, ¿vale? Entonces, densidades. Tengo 5 densidades básicas, ¿vale? Tengo aire, grasa, tejidos blandos, hueso y metal. Esas son mis 5 densidades básicas que las vamos a ver en diferentes colores, ¿vale? Esta sí le tengo. A esta sí. A esta Que no sí. sé cuál es más importante. Esta imagen te resume casi todo. Ahora vamos a poner ejemplos, pero esta imagen te resume casi todo, porque aquí lo tenéis. A mí me gusta mucho. En esta imagen tenemos tanto el hueso como el aire, los tejidos blandos, la grasa y el metal, ¿vale? Entonces, el primer color que vamos a ver, el negro, la densidad aire. ¿Dónde hay aire? Pues hay aire en los pulmones. Si sabes eso alguna vez en alguna radiografía de tórax, te dicen, coja mucho aire y aguántalo, porque tienes que llenar los pulmones, ¿vale? Entonces, coja mucho aire y aguántalo. Y has llenado un pulmón y otro no. ¿Qué significa eso? Que una neumonía unilateral. Eso que sería, bueno, aún no lo sé, pero líquido sería, que tiene líquido. Líquido. En ese pulmón. De una neumonía unilateral de un solo lado. ¿Dónde también solemos tener aire? En el intestino grueso, por ejemplo. Ahí lo veis, diferentes capitas de aire en el intestino. Y esta y esa son radiografías. Esto es escáner, un corte axial de un escáner por los pulmones, toda la parte trabecular de un pulmón bien y una parte llena de aire. Eso es un neumotórax. Es cuando entra aire en la pleura y empieza a ocupar un espacio del pulmón, ¿vale? Por ejemplo, cuando se estudia medicina tradicional china, o vosotros cogéis un libro de medicina tradicional china, de acupuntura sobre todo, os dicen, se pincha de tal manera, tal dirección y tantos pum, tanto tamaño de aguja. Si yo pincho aquí el 21 de vesiculabilidad, en vez de utilizar una aguja de este tamaño, utilizo una aguja de abdomen, voy a pinchar los vértices pulmonares y voy a causar un neumotórax. Por eso es importante saber lo que estás haciendo. O voy a pinchar un glúteo con una aguja enorme
y le voy a pinchar el ciático, ¿no? Por eso es muy importante la anatomía, ¿vale? Siguiente color, el gris. El gris, vamos a tener dos matices de gris. El gris un poquito blanquito y el gris un poquito oscurito, ¿vale? En teoría, un ordenador es capaz de procesar 256 colores en la escala de grises. Un ojo normal ve entre 16 y distingue entre 16 y 18 grises. Un ojo entrenado como el de un radiólogo puede llegar hasta los 26, 28, 30 como muchísimo tipos de grises. Pero el ordenador puede ver 256. Vale. Nosotros nos quedamos con que el gris blanquecino vamos a ver los músculos y estructuras intraabdominales. ¿Vale? Esto es un abdomen. Aparte de la pelvis y de los lumbares, ¿intuís alguna cosa? Una manchita por ahí. Aparte de la... Aparte de lo evidente, de la parte ósea, ¿intuís algo? Ahí. Si no, riñones. Un riñón. Un riñón se parece y en el otro y el otro. ¿Y otro riñón? Este riñón, normalmente en las radiografías siempre, esto es la derecha del paciente, No. debería de estar rotulado, esto es la derecha del paciente y lo otro es la izquierda. Este riñón llega hasta aquí y este llega hasta aquí. Hay uno que está más alto que otro, Sí. lo habréis estudiado en anatomía. El riñón que está en el lado derecho, que está al hígado, está más bajo que el riñón izquierdo, que está al bazo, está un poquito más alto. ¿Vale? No solo eso, que está un poquito más bajo, sino que está un poquito más anteriorizado porque se encuentra con estas dos cosas de aquí. No sé si lo llegáis a ver. ¿Qué cosa? Es ahí, que se ve mejor este. Tenemos dos, pero el riñón que está más bajo, al encontrarse con eso, está anteriorizado porque se encuentra con el psoas. El músculo psoas. El psoas. El psoas ilíaco, que baja. Así se ve el psoas. No se ve súper bien, Sí, pero en una radiografía de abdomen de alguien más o menos medianamente delgado, se ve el psoas. ¿Vale? Lo siguiente, el gris un poquito más oscuro. Son las cosas que tienen agua o contenido propio. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, todo es hueso, parte blanca de metal, mucha metralla, pero nuestra piel está hecha de agua. Entonces veis que este gris es de un tono más oscuro que el gris que estábamos viendo antes. ¿Vale? Ahí veis la diferencia, ¿no? Es un gris con una tonalidad un poquito más oscura. Después tenemos el blanco. Vamos a tener dos blancos. Blanco y blanco nuclear, blanco Ariel, el super blanco. El blanco normal es el del calcio. ¿Dónde tenemos calcio? Lógicamente tenemos calcio en los huesos, pero también podemos tener calcio en cartílagos calcificados, por ejemplo, o en tendones que se han calcificado, o en vasos sanguíneos que por la edad se han calcificado. La aorta, a partir de los 70 años, es muy normal encontrarte depósitos de calcio dentro de la arteria, ¿vale? Luego veremos imágenes de calcio en arterias. Esto es una ortopantografía, que es toda la boca, una panorámica, que se llama de toda la boca. ¿Qué le veis curioso? Pues hay como matices de colores, ¿no? ¿Y algo más que te llama la atención? Teniendo en cuenta que se supone que son los dientes y yo estoy mordiendo un pitorrito, no sé, lo veo, hay muchos dientes. Sí, tiene como debajo una capa de dientes, ¿no? O algo así. Claro, Parece. exactamente. Es un niño, entonces Tiene todos tiene los dientes de leche y los que le van a y los que le van a salir y las muelas del juicio que todavía no han llegado a romper Sí, y a salir. ahí no han salido. Están ahí, Todo lo demás está debajo. todo lo demás está, ¿vale? Entonces,
lo veo, cuanto más calcio hueso haya, más blanco lo voy a ver. Y el último color que nos queda, el blanco puro o blanco opaco, ese no existe dentro del cuerpo. Si está, es porque es algo extraño. ¿Vale? Algo extraño pueden ser varias posibilidades. Aquí tenemos una que es el marcapasos. Ahí tenemos otra, una prótesis de rodilla, es metal. Normalmente suelen ser titanio para que sean compatibles con la resonancia. Esto es más común de lo que en teoría nos creemos, que es una perdigonada. ¿Qué? Sí, pues son perdigones de un cazador. Los puntitos blancos. Todos los puntitos blancos son perdigones. O sea, todo lo blanco así que Todos está estos blanco es puntitos. metal. O sea, este blanco, el hueso, Sí. porque es una clavícula, pero estos blancos son perdigones. Y la otra cosa que nos podemos encontrar también de blanco es el contraste, medios de contraste. Medios de contraste son diferentes cosas, porque hay diferentes medios de contraste dependiendo de, por ejemplo, no utilizamos el mismo contraste en la resonancia que en el TAC o que en las radiografías. Por ejemplo, esto es contraste de bario, en este caso es un enema opaco, que es el enema, ya sabéis todo lo que es, pues es meter 2 litros de bario de enema y rellenar de un intestino grueso. Entonces aquí, aparte de que vemos un recto enorme, hay una dilatación en el transverso, en el intestino grueso no, en el transverso está dilatado, veis que las austras están muy dilatadas, pero luego en el descendente, mirad aquí la estenosis que hay. Hay una estenosis bastante grande. Y aparte de la estenosis, ¿veis las pompitas? ¿Sabéis lo que son? Es una cosa que además está contraindicada en Shiatsu y viene en los libros. Eso es diverticulitis, se llama, ¿vale? Son divertículos, que puede haber uno o muchos, son como pequeñas pompitas del intestino. ¿Por qué está contraindicado? Porque si yo presiono un globo, puede explotar. Si yo presiono un globo que está lleno de heces y las heces salen al resto del abdomen o del organismo, puedo tener una infección. Pero ¿tiene paciente, tiene dolor o algo así que te molesta? El paciente suele tener un estreñimiento bastante importante y, lógicamente, como por aquí no puede pasar las cosas, lo de arriba suele tener una acumulación. Entonces los pacientes suelen tener molestias. Los pacientes van al médico porque tienen bastantes problemas digestivos. ¿Vale? Y bueno, eso es otra prótesis. Vale. Hasta ahí lo que era importante, lo que yo escribiría. Ahora ya es hacer ojo. Y tiramos un triple a ver si acertamos en lo que vemos. ¿Vale? Pero ya es hacer ojo. Vamos, lo he dividido en 2 partes. Primero parte inferior del cuerpo humano y luego parte superior del cuerpo. ¿Vale? Vamos a empezar por la parte inferior. Vamos a empezar por la cadera. La cadera la tenemos ahí como si nada. En el shiatsu lo tocamos con una tranquilidad pasmosa. Metemos los dedos en el glúteo para adelante y en la ingle lo mismo. Esta me he dado cuenta que me ha faltado una imagen del ligamento inguinal, porque por el ligamento inguinal, además de pasar muchas cosas que bajan para abajo, como son nervios, luego la arteria aorta al nivel de L2, L3 se separa en las ilíacas y cuando pasa el ligamento inguinal se convierte en las femorales. Pero es que los chicos en el ligamento inguinal, por ahí pasa el cordón espermático. Y yo no sé por qué la anatomía del cuerpo es así, que generas una cosa más abajo, sube para arriba, da toda la vuelta, coge la circunvalación para luego bajar. ¿Vale? Entonces, cuidado al tocar los ligamentos inguinales, que pasan muchas cosas por ahí.
¿vale? Y luego hay varias salidas, por ejemplo, lo que se llaman los agujeros ciáticos, bueno, aparte de los obturadores, que los tenemos ahí, que salen los nervios y los vasos obturadores, tenemos el agujero ciático mayor y el ciático menor. Pues el ciático mayor, ¿vale? Que es este de aquí, con el agujero ciático mayor, sobre todo sale el nervio ciático, ¿vale? Entonces ahora volvemos a esta, pero este es el nervio ciático, sale por aquí. Este, el que pone piriforme, nosotros lo conocemos como piramidal, ¿vale? Y luego este otro, el obturador interno, entre los dos están los dos nervios, o sea, los dos músculos así, y por aquí sale el nervio. Entonces, muchas veces, por X problemas, por hacer ejercicio, por que estás demasiado tiempo con las piernas muy cruzadas, cosas así, esos músculos se inflaman, se contracturan. Entonces, hacen una pinza en el nervio ciático y lo que tienes es una llamada falsa ciática o pseudociática o atrapamiento del ciático por el psoas. Y tú vas al médico porque se te duele una pierna y crees que tienes una ciática. El médico se centra en mirarte la salida del nervio ciático, que sabéis que es L5, S1, y ahí no tienes nada, no tienes prótesis, o sea, no hay prótesis. No tienes protusión, no tienes hernia, no hay aplastamiento, no pasa nada. Pero sí que tienes un problema. Cuando vas a tu terapeuta de shiatsu, te lo detecta, ¿vale? Y ahora, intentando no leer, para que veáis que hay diferencia entre las dos caderas, ¿cuál creéis que es la del hombre y cuál creéis que es la de la mujer? Más grande, la chica. Más grande la chica. Sí. ¿Por qué? Porque está diseñado para quedarse embarazada, Sí. ¿vale? Entonces, es en el momento del embarazo, en el único momento en el que, aquí lo vamos a ver mejor, en el que esta articulación, la sacroiliaca, se abre, ¿vale? Es una articulación de poco movimiento, pero aquí sí se abre. De hecho, tiene la forma, el hueso ilíaco y el sacro, para encajar cuando se abre. Entonces, en el momento de trabajar con una embarazada, cuando está embarazada, nosotros tenemos que ayudar a que esto se abra, haciendo estiramientos y ejercicios de apertura. Pero una vez que ella da a luz y vuelva a recibir shiatsu con nosotros, tenemos que ayudar a cerrar, ¿vale? Porque es el momento en el que esa articulación realmente tiene un movimiento, ¿vale? Y radiografía de cadera. ¿Qué veis raro? Intentad no leer, por favor. No, Intentad no leerlo. estamos viendo. Vosotros, a ver qué veis raro. O curioso. Coger, por ejemplo, esta y esta. Que es la de arriba, la diferencia es que ahí se ve más o menos delimitado perfectamente lo que es los huesos, y en la otra, sin embargo, hay unas sombras que no llegan a dejar Es como que ver faltan, entero. como faltan faltan cosas, ¿no? Sí, lo que es los ilíacos no se llegan a ver completamente hacia la parte de la cadera. Esto no está unido, No está unido. esto no está unido. Aquí me falta la cabeza del fémur. Falta toda esa zona. Aquí aparece algo. Ahí está igual. Y aquí ya hay algo, aunque falta un trozo. Falta un poquito. Y Falta un arriba poquito. del 2 también falta un Y poco ahí ya. también. ¿Qué pasa? Que cuando eres niño no eres todo hueso. Eres un niño, claro, es un niño en crecimiento. Exactamente, tienes partes que no son hueso, que son cartílago. Entonces, ahora sí podéis leer, la primera radiografía esta corresponde a 4 meses, 9 meses, 6 años y 11 años. ¿Vale? Entonces, cuando tiene 4 meses, todavía no tiene cabeza. Por eso te dicen que por eso se dice los niños son de goma. No, no es que sean de goma, es que todavía no es todo hueso, ¿vale?
Luego hay una radiografía que se hace en la mano, que se llama edad ósea, que sirve para determinar el crecimiento de los niños. Se suele mandar cuando hay niños con problemas de crecimiento, se ve para ver, y se hace en la mano, que no es dominante, se hace ahí. Luego hay otra que, por desgracia, es también bastante habitual, que estás tú ahí tranquilamente en rayos y de repente ves por ejemplo, en Parla me he pasado bastante, ves a la Guardia Civil venir con alguien y dices, ya está, a ver, ¿qué pasa? Viene ahí con la Guardia Civil, que han pedido una edad ósea. Han pedido una edad ósea porque algo ha hecho y quiere pasar por menor, pero el juez dando ahí un poco mosca y dice, pues hazme una edad ósea a ver si te juzgo como menor o como adulto. ¿Vale? Bueno, una caderita, aquí la veis, esto sí, como veis, es una radiografía, no veo nada de músculos, pero veo perfectamente todo lo que es el hueso y la trabécula. Mi trocánter mayor, mi trocánter menor, mi cabeza humeral, el cóndilo, el acetábulo, lo que es el agujero respirador, y lo veo todo perfectamente, la espina ilíaca, todo, muy bien, una caderita bien hecha. ¿Qué pasa? Que las caderas se rompen. Nosotros, a ver, en los hospitales te pones digamos que una capa que te protege de todas las cosas malas que ves, pero por ejemplo cuando llueve dices, entre las 10 y las 12 son la hora de las caderas y de los hombros, porque los vecinitos salen a comprar el pan, se resbalan en los pasos de peatones y se rompen las caderas y se rompen los hombros. Entonces cuando te rompes una cadera, una de las formas que tienes de arreglarlo es reconstruirla más o menos. Entonces puedes coger un tornillo y atravesarlo, intentando, siempre es mejor, conservar la cabeza. ¿Vale? Aquí veis que esto es blanco puro, que es raro, y esto también. Esto es un protector gonadal, porque aquí no me hace falta ver nada, yo solo quiero ver esto. Entonces, para no radiarle, le pones un protector gonadal, ¿vale? Esta sería hecha así, y la otra es una axial de cadera que se llama hecha así, ¿vale? En dos proyecciones. Siempre se intentan hacer dos proyecciones, luego en la mano, cuando veamos la mano, vais a entender por qué siempre hay que hacer dos proyecciones, ¿vale? Y perdón, Antonio, una pregunta, si te llega, como has contado, una señora mayor que se ha roto la cadera, ¿cómo le consigues hacer una radiografía? Porque me imagino que el dolor no se pueden estar quietos, o cómo lo haces en la cama, o cómo lo haces, porque... Pues con nada, suelen venir ya en una cama, sí, con ayuda del celador y una cosa que se llama transfer. La pones de lado, entre varios, la pasas a la cama, la pones un poquito así de lado, o primero, según cae, disparas y vas a ver si la puedes mover o no la puedes mover. Si está roto, la mueves poco. Si no está roto, la mueves más. Si está roto y la tienes así, para hacerle esta, lo único que haces es que la pones de lado, la llevas la otra un poquito para atrás, la llenas aquí de almohadas y disparas. O te toca a ti ponerte el peto y sujetarla y decirle al compañero, ¡dale! Y que dispare. Ahí complicado, ¿no? hay veces que te tienes que buscar las mañas. Es una parte bonita del trabajo, o sea, no le deseo el mal a nadie, Sí. pero ahí es cuando no es que te lo pases bien, sino cuando realmente tienes que decir, oye, joder, yo no solo aprieto un botón, sino me tengo que buscar las mañas para sacar una buena imagen, ¿vale? Entonces, como os decía, hay veces que no puedes conservar la cabeza del fémur y la tienen que cortar y ponerte una prótesis entera con un vástago que va hasta aquí. Entonces yo recomiendo, siempre que haya gente con prótesis, tratarlo con mucho cuidado, sobre todo cuando son de avanzada edad. Si yo tengo osteoporosis, tengo los huesos débiles y dentro tengo una cosa que es metal, que es duro de verdad, tengo que tener cuidado porque es fácil que se rompa, ¿vale? O que se extravase. Estas son imágenes
Aquí veis estas, por ejemplo, se ha metido medio de contraste y se ve que la articulación no está bien cerrada y se está escapando el líquido, ¿vale? Y por eso os digo que hay que tener cuidado cuando el hueso es más débil que el metal, porque esta pobre señora, esta de la placa, esta no la hice yo, la hizo un compañero, tenía 2 prótesis, esta prótesis está bien, está puesta en su sitio, tiene el vástago grande porque ya necesitaba mucha sujeción, tiene una cabeza humeral y tiene puesto también una parte, un cóndilo, agarrado con tornillos. Que en el otro lado lo tenía igual, pero ¿qué pasó? Que la mujer se volvió a caer. Se volvió a caer con tan mala suerte que el impacto hizo que, como el hueso es más blando que el metal, se llevó todo. Se llevó el cóndilo y la cabeza del húmero se metió dentro de la cadera. ¿Vale? Entonces, cuando hay prótesis, piano. ¿Vale? O sea, yo a una persona con una prótesis de cadera no le voy a hacer el lateral de los 8 movimientos de la columna aquí forzándole, por ejemplo, porque puedo tener un problema. ¿Vale? Y lo que os decía antes, de que no nos limitamos solo a apretar botones, es que un pequeño matiz, como es tener los pies abiertos o tener los pies cerrados cuando yo voy a hacer una radiografía de cadera, me hace que yo no vea el trocánter mayor o vea perfectamente los trocánter mayores. ¿Vale? ¿Veis la diferencia de uno y otro? O sea, si yo llega la persona, le voy a hacer una radiografía de pelvis y le digo, túmbate, y se tumba espatarrado, mal, soy mal técnico, entonces sí me pueden llamar aprieta botones. En el hospital, entre los cachondeos, nosotros le llamamos aprieta botones, a los enfermeros les llamamos pinchaculos, cositas de hospital, ¿no? Pero bueno, si eres un buen técnico y haces las cosas como las tienes que hacer, le juntas los pies. Si no lo puedes juntar, para eso tienes el paralgapo, para juntárselos tú y que salga su trocánter menor, su trocánter mayor, su cabeza femoral donde tiene que estar y todo bien colocadito. ¿Vale? Y esto, ¿qué creéis? Radiografía no. Esta está más complicada. Esto es un TAC, ¿no? Esta es una reso que no se ve muy bien, No, digo, pero es una reso, no se ve muy bien por la imagen, se suele ver como más color, ¿no? pero veis que por lo menos se diferencia algo, la musculatura, se ve la vejiga, se ve el principio del pene, no es una masa homogénea como aquí, que esto sí que es un TAC, que veis que esto es como toda una masa. Bueno, vale, los ilíacos se entreven, pero el hueso se ve fenomenal, ¿eh? Mirad el borde, donde el hueso es mucho más duro, y por dentro, donde el hueso es trabeculado, que bien se ve. Y aquí las cabezas femorales, que bien se ve la trabécula, ¿eh? Y el ilíaco, el bordecito mucho más blanco. ¿Por qué más blanco? Porque hay más hueso. Porque eso es hueso duro, no es hueso trabeculado por dentro, ¿vale? Y seguimos bajando a la rodillita. La rodilla sabéis que es una articulación sinovial llena de líquido, que aparte del líquido sinovial lo que viene son meniscos para aguantar esa presión, y luego tenemos también otro huesecito que está jugando por ahí, que es la rótula, que está envuelta dentro del tendón del cuádriceps, ¿vale? Y separada por una bolsita de líquido acolchado, que es lo que llamamos bursa, ¿vale? Entonces, ¿qué más cosas importantes tiene? Los ligamentos. Tenemos ligamentos laterales, que me sujetan la rodilla por los lados, y luego tengo los ligamentos, el cruzado anterior y el cruzado posterior, ¿vale? Aquí veis el anterior y el posterior, uno que va como hacia adelante y otro que va como hacia atrás. ¿Por qué uno se llama anterior y posterior?
el anterior está más en la parte anterior, más cerca de la rótula, y el posterior está un poquito más atrás. Por eso son anterior y posterior. Y están cruzados así, y lo que hacen es sujetarme la rodilla para que no me haga esto. O sea, los laterales me protegen de que la rodilla se me vaya así. Y los cruzados me protegen de que la rodilla no se me vaya así. ¿Vale? Y los meniscos, como habíamos dicho, que lo que hacen es amortiguar. ¿Vale? Soportar, ayudar a soportar el peso. ¿Vale? Aquí veis toda la imagen de los meniscos, mis cruzados, el tendón de la rótula y la grasilla que hay por debajo para sujetar. ¿Vale? Aquí vemos una radiografía de rodilla y una lateral de rodilla normal, la primera, y una lateral de rodilla con una artrosis severa en la segunda. ¿Vale? ¿Vamos bien? Si tenéis dudas por ahora. Vale. Y esta es... Hay dos métodos, bueno, uno se llama método de Houston y otro el set de Gratz, que es o tumbándote, poniendo la rodilla así, o boca arriba, poniendo la rodilla así y la placa aquí, entras tangencialmente de manera que sacas la rótula. ¿Por qué? Porque la rótula también se rompe, ¿eh? También te puedes dar un golpetazo y romper la rótula. Hay gente que porque ya habían quitado otra, ¿no? También. Y hay gente que también le quitan la rótula porque tienen un problema que a ver si está más adelante, luego lo vemos. Más adelante, bueno, estas son las imágenes que hemos visto antes, lo que os he explicado. La meseta tibial, con las tuberosidades intercondilias, esto sería fémur, los cóndilos del fémur, rótula y cóndilos, ¿vale? Y estos son una prueba que se hace que son rodillas en carga, que a lo mejor algunos de vuestros familiares os lo han hecho. ¿Para qué se hacen las rodillas en carga? Para ver el espacio articular. Si os fijáis, aquí veis el espacio que hay, ¿no? Pero esta no cuenta porque tiene prótesis. ¿Y esta qué? Está muy pegada. Sí, No hay espacio. creo, sí, no hay espacio. Está ahí chocando. Ese menisco ya está más desgastado que el de los futbolistas. ¿Vale? Entonces es una prueba también muy común, muy solicitada. También los pies en carga, que es, bueno, para ver si tienes pies planos, pero normalmente rodillas en carga. En gente mayor es una prueba muy solicitada para eso, para ver si la rodilla todavía está amortiguando o está eso ya impactando hueso contra hueso. Si se impacta hueso contra hueso, eso va a generar un desgaste que al final vas a necesitar una prótesis, ¿vale? Como tiene en el otro lado. Esto es un arreso, y en el arreso habíamos dicho que el arreso es para ver partes blandas. Partes blandas de la rodilla, los meniscos, los cuernos de los meniscos, ahí los veo perfectamente. Más menisco interno, menisco externo, y esto es musculatura que yo tengo alrededor, y esto blanco de aquí es grasa y piel, pero sobre todo voy a ver los meniscos, ¿vale? Y aquí lo mismo, menisco, el hueso no es que vea muy bien la clavícula, pero oye, los músculos, es que hasta los distingo. Mirad este, el 22, el conocido en su barrio como gastrocnemio, pues nosotros gemelos, ¿vale? Se ve ahí perfectamente. El popliteo, ahí lo veo también. Lo blanco, la parte grasa que hay por delante de la rótula, la veo genial. Mirad este, el 1, el cruzado anterior. Para eso me sirve el arreso, para ver partes blandas. Eso es la radiografía ahí, no veíamos nada, lo veíamos todo negro. Y en el TAC veríamos ahí un amasijo, veríamos perfectamente
el hueso, si tuviese una micro rotura, la veríamos, la podríamos hasta reconstruir y verla en todos los ángulos que tú quieras. Pero si yo quiero ver las partes blandas, ver el músculo, ver un ligamento, ver un tendón, todo eso, resonancia magnética. ¿Vale? Más resonancia magnética y otra vez más resonancia magnética. Diferencia entre las dos, si os fijáis, una, el hueso está blanco y otra, el hueso está negro. ¿No? Sí. Aquí, este hueso es blanco y este hueso es negro. ¿Os acordáis al principio cuando hablamos de la resonancia? Yo os decía, dependiendo del impulso que yo le dé, el impulso electromagnético que le meta con la radiofrecuencia, voy a ver las cosas de un color o voy a ver las cosas de otro color. Entonces, por ejemplo, uno es T1 y otro es T2. Bueno, ese es T2 FATSAT, que elimina la grasa, y en uno el líquido lo veo negro y en otro el líquido lo veo blanco. Entonces, ¿para qué me sirve para diagnosticar? Si yo veo algo que no debería de estar ahí, como un quiste, y en uno lo veo negro y en otro lo veo blanco, sé que es líquido. Si en uno no lo veo negro y en otro no es que lo vea blanco, sino que no está, porque le he hecho una saturación grasa, que lo que hago es, si es grasa no me lo enseña, no está. Entonces sé que ese quiste no es líquido, sino que es grasa, por ejemplo. Para eso sirve todo ese tipo de saturaciones y de secuencias. ¿Vale? Lo que decíamos antes, que la arteria se te puede calcificar. Esta es la poplitea. Mirad ahí, ¿veis? Todos los depósitos de calcio que hay con la edad. Por eso nosotros cuando trabajamos con gente mayor, la presión debe ser suave. ¿Por qué? Porque si yo presiono fuerte la parte poplitea, por ejemplo, o la parte anterior, y aquí está este calculillo de calcio en lo que es la pared de la arteria, puedo hacer una micro rotura y generarle un buen hematoma, ¿vale? Y lo que decías tú, que hay veces que a la gente le quitan la rótula. Le quitan la rótula cuando, por ejemplo, tienes este problema. Esto es una patología. Veis que la rótula debería estar separada. Antes la hemos visto siempre separada. Aquí está impactada. No solo está impactada, sino que después, cuando le hemos hecho la reso, hemos visto que ha roto esta parte de la tibia. Y esto es una patología, por ejemplo, es muy imposibilita mucho ser terapeuta de shiatsu al principio, ¿no? Cuando estás en el suelo, que es la contromalacia. Contromalacia rotuliana. No hay espacio en la tibia, entonces cuando tú mueves la rodilla, el bostezo articular que debería tener la rodilla no existe y la rótula se impacta. Es una cosa bastante molesta y bastante dolorosa, ¿vale? Bueno, esto es una superartrosis y lo otro es un tumor de detrás, nada más, ¿vale? Más roturas. Ya vamos bajando para el cuerpo. Tenemos tibia peroné. Si se rompe la tibia, ¿qué se hace? Pues nada, ponen unos tornillitos. No pasa nada, un momentito, 20 minutitos de quirófano y ya está. Y se ponen unos tornillos, ¿vale? Podemos poner tornillos o podemos necesitar una placa para reconstruir. Aquí, por ejemplo, llevo 2 tornillos en la parte la parte tibial y aquí placa entera y tornillos, ¿vale? La parte del peroné. Lo que habíamos dicho de la resonancia, esto sigue siendo la imagen de reso de rodilla, diferentes tonos de color, ¿veis? Como brilla todo lo que es grasa, y aquí los músculos están en negro y el hueso está en blanco. Cuando voy a la otra, el hueso está en negro y lo que es líquido está en blanco. ¿Qué voy a tener con líquido o gelatinoso dentro? Los meniscos y todo el líquido sinovial. Entonces,
Estos son diferentes cortes. Yo voy haciendo así, y voy viendo, como si fuese pasando las páginas, ¿no? Voy viendo diferentes cortes. Entonces me aparece en un color blanco brillante todo lo que sea líquido. Entonces, si yo, por ejemplo, veo que aquí está muy bien y aquí de repente no, tengo un problema. Ahí algo pasa en el menisco o algo pasa en la parte cortical de la tibia, ¿vale? Y seguimos bajando por abajo, ya llegando al pie. Esta imagen a mí me gusta ponerla porque cuando trabajamos la parte del 3 de riñón la trabajamos a saco. Pues, a saco, cuidado, que también pasan nervios, venas, arterias y tendones por esa parte, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado porque puedes encontrar hasta pulso arterial en esa zona, ¿vale? Y el pie es algo muy complejo, que aparte de muchísima musculatura, tiene muchos ligamentos y luego tiene una fascia o una aponeurosis que nos cubre toda la planta del pie, ¿vale? Que ahora después nos acordaremos de ella. A esta parte le doy un poquito más de caña porque quiero llegar hasta el final, ¿vale? Tobillos, ¿no? ¿Los reconocéis? Sí, más o menos. Sí. La primera sería un tobillo visto De pie, sí. frontal, luego un tobillo lateral, y este hay que echarle más imaginación. Sería visto así, de frente. Así, este fuese mi tobillo, yo meto el haz de luz, la radiografía así, y hago una tangencial en la que saco el calcáneo. Esto es el calcáneo, ¿vale? Porque el calcáneo también se puede romper. Y el calcáneo lateral, ahora vamos a ver uno más adelante, tiene sus patologías, ¿vale? Esto sería la típica imagen de tobillo, la que te hacen para ver si tienes un esguince o no, o has tenido algún problema. En el que si está bien hecho, se tiene que ver este espacio que se llama la mortaja, que es la articulación entre la tibia y el astrágalo, ¿vale? Dependiendo de cómo yo ponga el pie, voy a verlo mejor o peor. La oficial sería esta, el pie totalmente neutro, de manera medial, en la que yo tengo la mortaja y se superpone peroné con tibia. Si quiero ver el espacio que hay, entonces empiezo a hacer oblicuas. Si hago un poquito de oblicua, ya empieza a haber algo de separación. Y si la hago oblicua del todo, ya me deja ver todo el espacio articular, aunque es una articulación que casi no se mueve, es una sincondrosis, una articulación que casi no se mueve de tibia con peroné, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que también se rompe, y cuando se rompe, pues hay que reconstruir. Entonces, a este paciente en cuestión, primero se rompió, entonces se rompió y le hicieron una primera operación. De hecho, aquí veis que hay como unos agujeritos. Eso fue de los primeros tornillos que se puso. Luego se le quitaron esos tornillos y se le puso una placa un poquito más pequeña. Tanto una para la tibia como otra para el peroné. Pero con la placa volvió a tener un accidente y no solo se rompió la tibia, sino que se rompió hasta la placa en el accidente. ¿Vale? ¿Pero qué era? ¿Por bruto? Por caída. Fue un precipitado en cuestión. Y esta es a la que quería ir. Os hablaba antes de que tenemos una aponeurosis o una fascia, una patología muy común que habréis oído muchas veces, la fascitis plantar. La fascitis plantar tiene muchas causas. Puede ser por ser un runner o por, como nos dice el compañero, este tipito, que se llama Marido,
espolón calcáneo. Sí. Espolón calcáneo, vale. Espolón calcáneo. El espolón puede salir en cualquier lado. Te puede salir por aquí detrás, te puede salir lateral, te puede salir por donde quiera. El más común, este. ¿Y qué pasa con este? Que la fascia, sobre todo, se agarra en dos partes. En la parte final del calcáneo y en los metatarsos antes de los dedos. Entonces, si sale ahí, estás tirando esa fascia y al estirarlo lo que consigues es inflamarla. Al tenerlo inflamado tienes una fascitis plantar. ¿Vale? Es una patología muy dolorosa para la persona porque cada vez que camina le duele y muy tediosa de trabajar para nosotros. O sea, como terapeuta es muy complicado solucionar una fascitis plantar. O sea, es complicado, es largo, ¿vale? Sí que es verdad que hay técnicas que la solucionan en una sola sesión. Yo soy malo en el marketing y muy honrado, entonces, por ejemplo, cuando viene alguien con una fascitis plantar, se lo derivo a una compañera que hace una técnica que se llama EPI, que es una punción seca con un calambrazo eléctrico guiado por ecógrafo, ella es fisio y lo soluciona en una sesión. Entonces, yo se lo digo a mis pacientes porque es que no quiero que sufras. Joder, quiero que te lo solucionen en una. Yo voy a tardar 10. Y conozco a alguien que te lo hace en una. ¿Sabes? Entonces, en ese caso, vosotros esa sesión o esas 10 sesiones las vais a perder, pero no vais a perder a ese paciente. Y si hablan de ti, que hablen bien y te recomienden. Y te digan, joder, es un chico honrado, te habla con el corazón en la mano. O sea, le interesas tú y tu problema. No le interesa que te saques un bono, ¿vale? Porque es que eso se nota rápido. O sea, que le interesa el bolsillo del paciente, que se nota. Se nota rápido. Luego no tienes pacientes, luego. Se nota rápido, ¿vale? Le salen espolones porque se forma calcio, pero es que el calcio se puede formar en cualquier parte. Por ejemplo, mirad. Este es primero izquierda del pie. Es el dedo gordo del pie. El primer metatarso del pie, mira la formación de ósea que ha aparecido ahí, porque sí. Además era un paciente no muy mayor, no pasaba de los 60 años este hombre. Mirad cómo lo tenía. Además es que se veía el dedo deformado. Y lo tenía en un pie y en otro no. Solo lo tenía en ese. Y este, aparte de que me digáis que aquí faltan cositas, porque es una niña, ¿qué le veis curioso? Los dedos. Los dedos, uno tiene el cuarto, lo que dice la compañera, no tiene... El cuarto está un poquito vendido, ¿vale? ¿Y qué me decís del quinto? Y el quinto que tiene como dos falangitas, así, dos dedos, parece. Exactamente. Dedo había uno, pero tenía 2 huesos y 2 uñas. Dos huesos, sí. Las uñas además estaban juntas, hacían como una M. Se pone uno que Impresionante. curioso. Sí, esta vez yo. Por eso digo que la uña hacía como una M. Cuando lo puse lateral, además hay que salir y dije a la compañera, dispara que vas a flipar. Vas a ver. Y sí, 2 deditos salían. Y seguimos, esto sigue siendo el primer meta. Pero ¿sabéis qué es esto? Mucha gente no lo sabe que lo tenemos. Pues son 2 huesecitos que se llaman sesamoideos. Son 2 huesecitos que tenemos debajo del primer meta. Que como veis aquí, también se rompen. También se rompen los sesamoideos. ¿Vale? Y una resonancia de tobillo. Como veis, aquí vemos las partes articulares, los músculos y la parte grasa. La fascia y la grasa que hay apoyando, ¿vale?
la fascia y esa saponeurosis que tenemos en el pie sirve para proteger tanto los huesos como la musculatura, como los ligamentos, todos los que hemos visto antes, que habéis visto que había chiquicientos ligamentos. ¿Por qué? Porque vale, sí, ahora llevamos nuestros zapatos súper amortiguados, nuestras zapatillas con cámara de aire, pero antes íbamos descalzos por la vida. Entonces necesitábamos algo que nos protegiera. ¿Vale? Y vamos para arriba. Ya hemos hecho la parte inferior, hemos ido desde la cadera hasta los pies, pues ahora vamos de arriba abajo. El cráneo y sus maravillosos y terribles huesos, que tenemos muchos, lo sabéis, ¿no? Más o menos, los conocéis todos, los parietales, el occipital, el frontal, las porciones petrosas con sus oídos, el cigomático, los maxilares, superior, inferior. Bueno, no vamos a dar la clase de anatomía, pero como veis, cada color es un hueso y sus propias suturas, ¿vale? Sabéis que cuando naces no está totalmente cerrado la sutura, sino que tienes lo que se llama la fontanela, y por ahí también se puede hacer una ecografía, por ejemplo. Se llama una eco transfontanelar, que se le hace a los niños pequeños hasta más o menos los 6 meses. Se le puede hacer una ecografía ahí para ver si tienen algún tipo de problema, ¿vale? Esta no está muy conseguida, muy definida, pero sí se ve lo que es. Por ejemplo, radiografías de cráneo nos sirven, aparte de para detectar golpes o accidentes o roturas, los senos. Nosotros tenemos muchos senos. Tenemos los senos frontales, que aquí los veis, y los senos maxilares, que aquí veis uno, que el seno debería estar negro, porque en el seno debería de haber aire. O este, que veis que todo este trozo está ocupado por moco, una sinusitis, ¿vale? Entonces, eso es una radiografía que se hace muy fácil, se hace de atrás, pues abres la boca, entra el rayo desde atrás y salen perfectamente los senos, ¿vale? Otra de las radiografías muy típicas de hacer es la que se llama de huesos propios. ¿Lo veis ahí? Este está ampliado, el huesecito de la nariz, típico puñetazo, golpe con la puerta, X problemas, que te rompes el hueso de la nariz, o los huesos propios, que se llaman, ¿vale? Y en el cráneo también, lo que se hace muy habitualmente es el TAC, ¿vale? El TAC de cráneo. ¿Para qué se utiliza? Para muchas cosas, y por desgracia, una de las que más se utilizan es para los ictus, cuando hay un accidente cerebrovascular, ¿vale? Que sepáis, pero esto lo cuento por si algún día, que no os pasa a vosotros, ni a ningún familiar ni a nadie, pero estáis con alguien que de repente le veis un síntoma de ictus, que puede ser que está comiendo y se le cae la agüilla por un lado de beber, se le cae la boca, empieza a no hablar bien o a balbucear, empieza a tener algún problema, cosas así. Rápido, hay que actuar rápido, ¿vale? Entonces, llamada, que venga el SAMUR, que venga el SUMAN. Con curiosidad también, si llamáis desde el portal de casa, se activan los dos, el SUMAN y el SAMUR, entonces el que llegue antes. O si vais vosotros al hospital, en cualquier hospital de urgencias, el TAC siempre está encendido, ¿vale? Pero en Madrid, cada semana hay un hospital en concreto que está designado para el ictus. Están en emergencia de código ictus. Si te recoge el SAMUR, te van a llevar por referencia a ese hospital. Y hay que ser lo más rápido posible, ¿vale? Si lo coges antes de 6 horas, tienes muchas posibilidades de que ese ictus no termine en una hemiplegia. Y si termina en una hemiplegia, toda la recuperación y toda la fisioterapia y rehabilitación que hagas en los 6 primeros meses es lo que vas a conseguir. Pasados los 6 primeros meses, muy complicado conseguir algo, ¿vale? Y los ictus, o lo que llamamos ACV, que es accidente cerebrovascular,
pueden ser causados por dos cosas. Puede ser o hemorrágico, se rompe una arteria y el cerebro se llena de sangre, aquí lo veis, toda la sangre, o lo contrario, isquémico, hay un corte de sangre, ¿por qué? Por un trombo, por ejemplo. Tienes un trombo y el trombo se suelta, va a parar a donde quiera y resulta que va a parar a la cabeza. Entonces bloquea el paso de sangre y entonces te hace un accidente del cerebro vascular isquémico. ¿Vale? Lo de hiperdensidad e hipodensidad, eso son terminologías ya de tal. ¿Vale? Pero lo importante que sepáis es que de ictus puedes tener de dos tipos, tanto el hemorrágico como el isquémico, por sangrado o porque no llegue sangre. ¿Vale? Del cráneo también hacemos las tractografías, que es lo que habíamos visto antes. Ahora ya le ponéis un poquito más de sentido a la imagen de antes, que es para saber hacia dónde va cada par craneal y cada nervio, por dónde van. Bueno, no, los pares craneales salen por abajo. ¿Vale? Y vamos a ver vértebras. Estas sabéis cuáles son, ¿no? Vamos viendo ahora. Esta, solo hay una vértebra que tiene esto. La primera. La segunda. A la segunda que pasa por El atlas y el axis. Atlas y axis. El atlas, que es esta, y el axis, que es esta, la segunda, unidas, tienen esto, que es la apófisis odontoides. La apófisis odontoides, la forma de hacer la radiografía de la apófisis odontoides es con la boca abierta, ¿vale? Pues hay, dependiendo del hospital, por ejemplo, en Ramón y Cajal sí se hace así. Cuando te viene un tráfico, lo primero que haces es, antes de nada, esta radiografía. ¿Por qué? Porque si en el accidente de tráfico se ha roto la apófisis odontoides y se te ocurre quitarle el collarín, muerte. Ahí no es parapléjico o tetrapléjico, no. Muerte, total. ¿Vale? Entonces la apófisis odontoides es la que te sujeta. Si se rompiera, ya terrible, ¿vale? Luego una radiografía de toda la parte cervical, entonces anterior y lateral. Y como veis, no es tan poco común lo de los perdigones, que los tienen hasta en la cabeza. Y una buena radiografía, esta está pelín cortada, debería salir el ilioides entero, pero sobre todo también salir hasta la última vértebra cervical, que eso lo consigues bajando bien los hombros. Si está con los hombros subidos, no la vas a ver, tiene que bajar bien los hombros, que hay veces incluso que le tienes que dar un peso a la persona, ponerle peso en las dos manos para que los hombros bajen y salgan todas las vértebras. ¿Vale? Mirad, aquí hay un poquito de protusión, no se ha llegado a herniar, pero aquí ha habido una rotura y mirad, se ha metido en el canal, pero no ha llegado a romper la médula. Se ha salvado por un pelo, ¿vale? Y estas, las dos de arriba, son imágenes de resonancia, que veis la parte blanda perfectamente, se ve la médula y las meninges, se ven perfectamente, luego se ve hueso, las apófisis y músculos, los paravertebrales y la grasa de ahí. En cambio, esta es una reconstrucción, un axial, pero esto es un TAC. De musculatura no veo nada, pero mirar el cuerpo vertebral, que bien lo veo, que bien veo las apófisis transversas y que bien veo las espinosas bífidas. ¿Por qué? Porque sabéis que las primeras vértebras cervicales, la apófisis espinosa es bífida. ¿Vale? Ahí lo veis perfectamente como si es bífida. Eso es una vértebra cervical típica. Las vértebras cervicales
la parte del agujero por donde pasa la médula es más grande, porque la médula es más grande en esa parte, y el cuerpo vertebral es más pequeño, porque soporta menos peso. Según vamos bajando y llegamos a las lumbares, es al contrario. El cuerpo vertebral es más grande porque soporta mucho más peso, y el canal medular es más pequeño, que ya casi no tengo nada de médula, y luego ya después, cuando llegas al sacro, ya es lo que se llama la cola de caballo, todos esos nervios que salen por ahí, ¿vale? Como os he dicho, dos imágenes siempre, una anterior y una lateral, para ver perfectamente todas las vértebras. Aquí vemos que se ve hasta parte de la occipital, ¿vale? No va bien de verdad. Luego hay veces que te piden radiografías, se llaman dinámicas, que lo que se quiere ver es el movimiento. Dentro del movimiento, para ver si hay compresiones o si los bostezos articulares son normales. Mirad aquí qué bostezos más grandes hay, y aquí qué pequeñitos son, y cómo las apófisis espinosas casi se chocan cuando echa para atrás el cuello. Eso te lo pueden pedir tanto lumbar como cervical, ¿vale? En flexión y en extensión. Todo eso es lo que se llaman dinámicas, ¿vale? Y otra cosa que se hace muy comúnmente son estas, que es, al principio os decía, esto es para hacer telemetría. Esto es una telemetría. La telemetría se puede hacer o en la parte superior de columna o de piernas. De piernas habéis aprendido en Shiatsu a tocar y ver si una pierna está más larga que otra. Vale, pero eso lo hacemos a ojo, eso es la musculatura, es la cadera que está muy tensa de un lado o muy laxa de otro. Pero si tú quieres ver que realmente tienes un hueso más largo que otro, se hace una imagen, una telemetría de las piernas, en las que tú puedes, el médico mide y dice, esta te mide tanto y esta te mide tanto menos. Ahí sí lo sabes, ¿vale? Y este caso, esta en concreto, era para diagnosticar una cifoscoliosis, ¿vale? Entonces, es un chavalillo joven a que se le hizo, cuando se hace escoliosis, normalmente se hace solo esta, para no radiarle más, porque esto es un buen chute de radiación, son tres imágenes de todo el cuerpo, y no puedes protegerle las gónadas tampoco, porque quieren ver todo, ¿vale? Entonces, ahora mismo la Asociación Nacional de Radiología dice que las telemetrías no se protegen. Eso me dijo mi radiólogo, ¿vale? Me sacó los papeles y todo en inglés. Entonces, este chaval casi no tiene escoliosis, tiene un poquito de escoliosis, pero como veis, aquí tiene los brazos extendidos para no superponerlos con la columna. Veis que tiene una buena cifosis, y para compensar esa cifosis, el cuerpo ha compensado teniendo una bastante pronunciada lordosis lumbar, ¿vale? Entonces el chico tiene una cifoscoliosis, se diagnostica con esta prueba, con la que es la telemetría, ¿vale? Más o menos zona, sabemos cuál, sabemos que son vértebras. Podés decir la lumbar, ¿no? Se Lumbar, saca esto es un exactamente, esto es un sacro L5, 4, pum 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 pum, y para hacer una buena radiografía lumbar, además esto está muy bien hecho, muy colimadita, tienes que llegar a sacar las dorsales, y cuando que ves costilla, ya sabes que estás en las dorsales, ¿vale? Lumbar, pero ya no radiografía, esta es una resonancia, ¿no? una resonancia, muy bien. Vemos la grasa, El canal. vemos la médula, que aquí casi no hay nada porque es meninge, pero aquí sí hay médula. Acabamos de decir que en la última parte lumbar ya casi no hay nada de médula, es casi todo es meninge, pero médula en sí ya casi no hay. Y Sí, está. eso es más arriba, no es lumbar, pero eso sería un TAC. Que veis mayor calidad en el hueso, pero no se ve nada de parte blanda, ¿vale? Se ve la parte negra, que en este caso
es la aorta. No sé si era la aorta o el esófago. Tendría que ver si es humano abdominal. Ahí me pilláis con la duda. ¿Vale? El hombro, vamos a ver los hombritos, que también muchas roturas de hombro. ¿Vale? El hombro, igual que las rodillas, ahora hablábamos que tenían unos meniscos, el hombro tiene una cavidad glenoidea que encaja la cabeza del húmero y también amortigua. ¿Vale? Entonces, si yo tengo que hacer una prótesis de hombro, puede ser que tenga que reconstruir todo eso. ¿Vale? También cuando movemos los hombros, por aquí, y cuando trabajamos la parte del top pectoral, la zona de 1 o 2 de pulmón, también metemos los dedos muy alegremente, la persona puede decir que nota algo, como una sensación que le baja por el brazo. ¿Por qué? Porque por ahí salen los nervios. Salen tanto el nervio cubital como el radial como el mediano, que irradian la parte cubital, la parte radial, y el mediano es el que pasa por aquí. ¿Vale? Entonces, esta zona puede tener una repercusión hacia abajo a la hora de tocarlo, porque es el plexo braquial. Y toda la musculatura esta que ahora tenéis que saberla trabajar súper bien, sobre todo en este tiempo de teletrabajo, para la gente, aparte de que ya la gente está fastidiada, porque ahora ya no hay el cajoncito de los ratones, que está el ratón abajo, sino que las mesas son todas libres, pantallas finitas, el ratón aquí súper lejos. Ahora no, ahora la gente está en casa, que ya no tienen ordenadores de sobremesa, tienen portátiles y están trabajando hasta en el sofá. Algunos ahí con el pad, con el portátil. Pues trabajar bien toda la parte de la escápula, toda la parte interescapular, el trapecio, redondo mayor, redondo menor, elevador de la escápula, todo eso hay que trabajarlo bien, ¿vale? Bueno, lo que veíamos antes en el escáner es esto, la colectora bicipital, el escáner, perdón, la ecografía, ¿vale? Y ya vamos a la plaquita de hombro. Una plaquita de hombro, bien hecha, normal. Cuando te viene una rotura de hombro, tú tienes que ver, o una radiografía de hombro, te preguntas, ¿es por caída o es por dolor? Si es por dolor, le vas a hacer rotaciones. Rotación interna, rotación externa. ¿Vale? Rotación interna, rotación externa. Y en una vas a ver el trocante y en otra no. Entonces, cuando es por dolor, ahí lo pueden ver. Incluso se podría ver por aquí, si hubiese aquí algo blanco de calcio, sería una calcificación del supraespinoso. ¿Vale? Pero cuando es por caída, le haces, aparte de la normal, de la que es así, le haces otra proyección que se llama la escápula en I, que es esta, se llama en Y, porque si os fijáis lo que es el acromio con el coracoides y la escápula que está junto con el húmero y su cabeza, forman como una Y. Entonces, entre esta y esta, consigues ver si hay una rotura de hombro, ¿vale? Ya sí sabéis diferenciarme en la resto del TAC rápidamente, ¿no? Sí, izquierda, aquí resto. vemos perfectamente el deltoide, vemos el supraespinoso, aquí no vemos ningún músculo, pero vemos muy bien toda la trabécula del hueso y vemos hasta una pequeña roturilla ahí que tiene, ¿vale? Esto sigue siendo reso y el líquido lo veis aquí, es una rotura del labrum que se llama. El labrum pertenece a la articulación sinovial que tiene, está un poquito roto y entonces hay un pequeño derrame, ¿vale? Esto sigue siendo resonancia, pero en un corte parasagital. Y aquí ya, sí, por fin, la tenemos la rotura, ¿la veis? La rotura del hombro.
Sí, antes del acromismo. Este trocito. Ahí. Mira ahí. Entonces, Ahí está roto. No lo había visto. Ese está roto. Y este no está roto. Ese está dislocado. O Ese sea, está dislocado. salido de su Está totalmente fuera. de- ¿Veis? Qué bien se ve en la cavidad del la verano. cavidad. Qué bien se ve ahí. Y se le ha Pero salido. no está el hombro. Sí. Se ha salido. Nada. Tironcito, se coloca y para casa. Y este, Pues ese es más abajo, ¿no? sí, ya nos vamos acercando al codo. Está, sí. Este es el problema cuando le pasas con los anabolizantes. Cuando tienes un brazo enorme, pues el chaval tenía un brazo así, como mi pierna, y simplemente hizo esto. Y mirad, qué fractura compleja. Tuvo que pasar por quirófano, pero antes de pasar por quirófano necesitaba que se bajara la inflamación. Entonces el médico, ¿qué hizo? Juntarlo como pudo. ¿Veis? Pero aún así, mirad qué rotura más fea. Qué impactado está. Toda esta masa blanca que se ve ahí y esta que se ve por aquí es la escayola que se le puso. Sigo yendo. ¿Vale? Y seguimos bajando, nos vamos al codo. Queda ya poquito. El codo, un codo típico sería este, en el que se tiene que superponer la cabeza del radio con el cúbito y con la apófisis coracoides, todo juntito. Se ve y, como siempre, hay dos proyecciones. Una proyección así, sería la de arriba a la derecha, y una proyección lateral, bien hecha en esta postura, lateral, para ver si hay cualquier problema de hombro. Uy, de hombro, de codo, perdón. Sí, Estamos en el codo. Lo mismo, resonancia en diferentes cortes, con musculatura en negro, para ver todo lo que hay en la articulación y los cortes laterales. Ahora cambiamos la saturación, ya no veo la musculatura en negro, sino que lo que veo en negro es el hueso, y lo que sí que veo brillando, veis aquí y aquí, el líquido de la articulación sinovial que está dentro del hombro, del codo, por el hombro. Y nos vamos a la mano. Y aquí vemos por qué os decía que es importante, a ti, porque es importante siempre hacer dos proyecciones. Aquí es tercer y cuarto dedo de la mano izquierda. Mano izquierda, tercero y cuarto. Lo veis más o menos bien, ¿no? Un ojo poco entrenado dice, bueno, esto está muy bien, pero esto está un poco raro. Voy a hacer la lateral. Por eso hay que hacer dos proyecciones. Ahora sí me habéis entendido por qué siempre quiero dos proyecciones. Porque en esta, claro, en este plano no lo veo. Puedo intuir algo raro. En este plano no lo veo, pero en este plano sí que veo que la última falange se ha ido totalmente. ¿Vale? Esto es una resonancia de muñeca, y en la resonancia de muñeca, sobre todo, lo que podemos ver, lo que hablábamos antes, síndrome del túnel carpiano, atrapamiento del nervio mediano, lo veo por aquí en diferentes planos, va apareciendo musculatura, tendones, y veo el nervio. Lo puedo diagnosticar o con una ecografía o con una resonancia. Esto sería una resonancia de muñeca, la muñeca vista así. Ahora, la muñeca vista así, cortada así, en la que yo veo aquí mis huesos, y por aquí dentro, en negro, veo los tendones, y en blanco veo el nervio. ¿Vale? En diferentes cortes. Vas viendo los cortes y puedes ver si está atrapado o no. También le podrías hacer lo que habíamos visto de colores de la cabeza, la tractografía. También podría hacer una tractografía del nervio mediano para ver si está atrapado o no está atrapado. pero ahí
¿ahí hay alguna imagen en la que se vea que está atrapado? No, en esta no. En esta está bien. Vale, es que decía, cuando se ve, sí, nada. La he buscado, pero no lo he encontrado. He encontrado nada más que el nervio. Sí, pero que no Pero se no. ve. Vale. De todas maneras es muy difícil porque lo que tú verías sería que todo el nervio durante un trayecto tiene un calibre continuo y en un momento tiene menor calibre. Está como apretado y ya. No verías nada más. Realmente esto lo diagnostica un radiólogo. Los que somos técnicos como yo somos fotógrafos, por decirlo así. Además, legalmente, yo, aunque te lo vea que está roto, aunque te vea como el chaval ese que le dice la placa, que era a las 3 de la mañana y venía rotísimo, que luego cuando le dijo, mira que estaba fuerte el tío, cuando le dijo al médico que tenía que ser de quirófano, lloraba como un bebé, pobrecillo. Pero yo, aunque lo vea, legalmente no se lo puedo decir. Por eso muchas veces, si vais a haceros una radiografía y le decís al que te hace recepción, ¿qué tal que has visto? ¿Qué te dirá el médico? No es que pase de ti, es que legal y burocráticamente no te puede decir nada porque no diagnosticamos nosotros, te diagnostica o el radiólogo o el médico que te ha hecho la petición, porque en realidad esto es un acto delegado, es como hacer una receta. O sea, tú no puedes ir y pedir tal pastilla en la farmacia, necesitas que te la receten. Tú no puedes venir y pedirme que te haga una radiografía, te la tiene que pedir un médico, ¿vale? Esta sería la muñeca así. Hemos visto así, así y así. Las tres posiciones de la muñeca. Y ya estamos terminando. Mira, yo voy continuando. Abdomen. Está claro lo que se ve raro, ¿no? Hay como un hilo, ¿no? Hay como un hilo, exactamente. Este hilo se llama doble J, ¿vale? ¿Y de dónde a dónde creéis que va? Riñón, del riñón, de los cálices del riñón, Va por el uréter. va por el uréter, hasta la vejiga. ¿Vale? Más abdomen. Que habíamos dicho que era el negro. Aire. Así es toda la tripa. Pero eso no es normal, ¿no? No, es patológico. De hecho, luego hay que meter para sacar todo ese aire y que salga. Eso es un super mega gas. Ah, Por decirlo creía así. que era que se le había introducido el aire para hacer esa prueba. Y No, 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 eso no, es no, normal, no, vale. pobrecillo. No, al revés. Se le generó todo ese aire a la persona. Vale. Entonces tenía una hinchazón abdominal brutal. Mm. Se le hace esa prueba y eso se tiene que desinflamar. Porque es impresionante. ¿Vale? Luego, esto ya es un poquito más complicado, pero es interesante de ver. Es cuando haces un TAC en el abdomen con contraste. Cuando te meten contraste intravenoso, se te coge una vía, te meten el contraste y el contraste tiene un recorrido. Entonces, si yo no tengo contraste en los riñones, no veo nada. Cuando meto el contraste, a los 30 segundos el contraste está en la arteria aorta. Y ahí yo lo veo. Y lo puedo ver. Cuando pasa el tiempo, a los 70 segundos, empieza a tenerlo en los riñones. Pasado más tiempo, cerca de los 2 minutos, en la fase nefrográfica, el riñón empieza, digamos, a lavar, a digerir todo ese contraste. Y luego, a los 10 minutos, lo expulsa en una fase excretora en la que ya no está tanto en el riñón, sino que empieza a estar en el uréter. ¿Vale? La fase simple, la renal, la vamos a ver, y lo que queríamos ver, esta. Veis que hay un poquito en los cálices, está en los uréteres y está llegando a la vejiga, el contraste. Por eso, si alguna vez os hacéis un TAC y os meten contraste, os van a decir, bebe mucho agua,
¿Por qué? Porque lo vas a expulsar por la orina. Cuanto más agua bebas, más vas a limpiar el contraste y más rápido se va a lavar, que es la manera que tenemos de llamarlo, lavar el contraste. Y luego, si quieres hacer un postprocesado, que es una parte bastante bonita, lo puedes ver perfectamente cómo está el contraste. Aquí vemos los cálices y vemos que hay una estenosis aquí, una estenosis aquí, una estenosis aquí, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el que tiene las estenosis es un buen candidato para la otro que habíamos visto, el doble J, del tubito con los dos circulitos, ¿vale? Y ya lo último que nos queda, el pulmón, los pulmones, nuestros preciados pulmones, ¿vale? Esa es la imagen que habíamos visto antes, unos pulmones llenos de aire con un marcapasos, y toda esta zona que se ve aquí, que no lo ves bien, aquí tenéis lo que es el corazón, ¿vale? Bueno, la cava, la aorta, haciendo el giro este que hace la aorta, pues sabéis que la aorta primero sube, tiene el tronco brachiocefálico y empieza a bajar, va a ser aorta torácica, aorta abdominal, ilíacas y femoral, ¿vale? ¿Qué pasa con los pulmones? Bueno, pues que podemos tener bastantes cosas que hacer. Hay una prueba, que también se hace mucho en TAC, que se llama el TEP, que es el tromboembolismo pulmonar, que metemos contraste y el contraste se sincroniza la máquina con la llegada del contraste a un punto fijo y lo que vemos es esto, que son las arterias pulmonares, ¿vale? Vosotros sabéis que en la circulación sanguínea las arterias llevan sangre oxigenada y las venas traen sangre desoxigenada. Y eso es así en todo el cuerpo, menos en los pulmones. En los pulmones, las arterias pulmonares llevan sangre desoxigenada y salen por las venas pulmonares sangre oxigenada, ¿vale? En el mismo TAC tú puedes elegir diferentes ventanas o cosas para ver, en la que en esta me centro en ver el contraste y en ver hueso, y en esta me centro más que en el contraste en ver el pulmón, en ver todas las trabéculas pulmonares, ¿vale? Que ahora con el COVID se ve por aquí como cristalizado, ¿vale? Eso es. Lo malo que tenemos ahora, el COVID. A ver, estoy guapo, ¿eh? ¿Y qué pasa con el COVID? Pues que tienes unos pulmones como estos. Si tienes un COVID medio, tienes una neumonía bilateral, casi totalmente ocupadas medios pulmones, en la que solo esto y esto es funcional para respirar, ¿vale? Y si estás en un COVID más severo, estás así, ¿vale? Y aquí, como veis, ¿qué tiene para respirar? Esto y esto. De hecho, está intubado. Una persona. Esto es un COVID feo, con mal pronóstico, ¿vale? Entonces, mi recomendación, ya que he subido, como veis, con el EPI a la UCI y eso, yo no me meto ni negacionistas, no negacionistas, ni lleva tu mascarilla, ni no. Tu FP2, tus precauciones y tus cosas, porque os aseguro que aunque la mascarilla sea incómoda, se respira mejor con una mascarilla que con un respirador, ¿vale? Y siento que esta sea la última imagen, que es una imagen que te deja un poco chungo, pero bueno, Pero es la realidad. es la realidad. Así que muchas gracias por venir, A ti, gracias por la atención. por la explicación. No sé si tenéis alguna duda, y si no, pues espero que os haya gustado y que por lo menos hayáis hecho un poquito de ojo a lo que es la radiografía y las pruebas de imagen para el diagnóstico. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias. A vosotros.